Muchas gracias por acompañarnos a esta cuarta emisión de Plataforma Electoral. Ahora platicando con las magistradas y los magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en estos programas especiales muy interesantes en donde las magistradas y los magistrados nos platican sobre este año de labores y, bueno, pues su informe que están rindiendo ante el pleno de cada una de las salas y de los magistrados de la sala superior. Acompáñenos. Magistrada, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Te preguntaría, ¿cuál es el balance del trabajo realizado por la Sala Regional DF a lo largo de este año de labores? Hola Ricardo, es un gusto volver a saludarte en uno de estos programas que realiza Plataforma Electoral. El balance de actividades de la Sala Regional durante este año de actividades del que se rinde el informe es un balance positivo. Hemos emitido sentencias sólidas, sentencias vanguardistas, garantistas. Hemos resuelto los asuntos de manera muy rápida en un promedio de 9 días aproximadamente por juicio, lo cual realmente tomando en consideración a veces la extensión y la complejidad de los expedientes es un muy buen tiempo de resolución. El balance también es que nos hemos visto confrontados ya finalmente a la reforma constitucional aprobada el año pasado, que creó un nuevo modelo electoral, y en esto estamos en capacitarnos y en aplicar nuevos criterios de interpretación de los asuntos vinculados con este nuevo modelo electoral. Janine, en el periodo que abarca tu informe, no se celebraron procesos ordinarios en los estados que conforman la cuarta circunscripción plurinominal. Sin embargo, la Sala Regional DF resolvió un número considerable de asuntos. ¿Podrías mencionarnos algunas de estas resoluciones que consideres relevantes en el periodo del informe? Sí, mira, Ricardo, fueron varios los criterios relevantes de nuestras resoluciones. Voy a citar 3, por decir. Tuvimos una elección en el estado de Puebla que fue anulada por el tribunal local en virtud de que el candidato tuvo una propaganda electoral en la que aparecía su imagen con también la iglesia del municipio. Y el tribunal local consideró que se estaban utilizando símbolos religiosos, por lo que determinó anular la elección. Y nosotros revocamos la nulidad y declaramos la validez de la elección porque estimamos que la iglesia, además de que era un elemento secundario dentro de la propaganda, era realmente un elemento que definía, que caracterizaba a la ciudad donde pertenecía el candidato y que no se percibía un elemento de coacción al voto. Considerando que los elementos, aunque tengan características que podrían asimilarse a lo religioso, no son forzosamente violatorias de los principios constitucionales y legales. Este fue uno de los asuntos. Otro asunto fue vinculado con el derecho de votar, que hemos tenido particular cuidado para las personas de la tercera edad, que han acudido en muchas ocasiones sin la posibilidad de aportar una copia certificada del acta de nacimiento. Y la Junta Local les ha negado la expedición de la credencial de elector, y nosotros hemos determinado que como existe ya un registro previo de estos ciudadanos en el padrón electoral, existen los elementos para darle la credencial de elector. Y aquí, ¿cuál fue el criterio relevante? Es ordenarle a la autoridad, es decir, a las juntas locales del INE, que realicen ellos todos los actos necesarios para facilitar el acceso a la credencial de elector justamente para toda esta población de la tercera edad. Otro criterio relevante, podría yo citarte, es el de una elección extraordinaria que nos pidieron la nulidad, argumentando el partido que se había utilizado un listado nominal que era el mismo que se había utilizado para la elección ordinaria. Y el partido actor decía, dejaron fuera a todos los ciudadanos que actualizaron su registro en el padrón con posterioridad al cierre de previo a la jornada ordinaria.
Consideramos que estos son actos vinculados con la etapa de la preparación de la elección y que deben de ser impugnados en esta etapa. Hay un principio de definitividad en materia electoral que hace que cada etapa tiene que cerrarse de manera que pueda iniciar la otra y no puedes venir a impugnar la validez de toda una elección por actos anteriores que en su momento no fueron impugnados. Este asunto fue resuelto por mayoría de votos, con un debate jurídico en la sesión sumamente interesante. Estos son algunos de los criterios destacables durante este año de funciones. Presidenta, hoy el contexto político ha cambiado. Se aprobaron nuevas reformas vanguardistas que establecieron un nuevo modelo electoral. ¿Podrías compartirnos algunos asuntos novedosos resueltos por la Sala Regional DF derivados de esta reciente reforma, por favor? Claro que sí, Ricardo. Como es sabido de todos, se creó realmente ya un nuevo modelo político electoral. Entre otros, uno de los elementos novedosos es que el Instituto Federal Electoral es ahora el Instituto Nacional Electoral y se le dieron nuevas atribuciones, entre las cuales una particularmente delicada, que es la de poder organizar las elecciones internas de los partidos políticos. Y entrado en funciones el Instituto Nacional Electoral, el Partido de la Revolución Democrática le pide que organice la elección interna de sus órganos a nivel nacional y a nivel local. El Instituto Nacional acepta, se inicia el proceso. Esto implicó que el registro de los candidatos a ocupar cargos partidistas se llevó a cabo ante las juntas distritales. Los padrones del partido fueron verificados también por el INE y ello derivó en múltiples juicios que llegaron, entre otros, a esta sala regional y tuvimos que conocer de los mismos. ¿En qué implicó un cambio de nuestra visión? Hasta ahorita, como sabes, el Tribunal Electoral ha sostenido que todos los actos relativos a las elecciones internas de los partidos políticos son reparables, es decir, no hay aunque establezca una fecha el partido, si hay una violación que implica que se deje sin efectos algún acto llevado a cabo por el partido, incluso una asamblea partidista, se tiene que dejar sin efectos y llevar de nueva cuenta. Aquí tuvimos que tener otra lógica, que fue la de decir, en esta elección sí hay plazos. ¿Por qué? Porque está interviniendo una institución pública. No por ello estamos asimilando la elección a una elección constitucional, pero sí determinamos que los plazos eran fijos y no se podían mover. Esta fue una de realmente los primeros asuntos novedosos que tuvimos con motivo de esta elección, de esta reforma, en el periodo que se informa. Y además quiero señalar que fuimos sumamente cuidadosos en tres elementos. Uno, hacer viable el nuevo modelo diseñado por el legislador. Dos, garantizar la actuación y la legalidad del Instituto Nacional Electoral. Y tres, garantizar también la legitimidad en la elección de los órganos internos del partido político. Este fue esencialmente el primero de los grandes asuntos que resolvimos con motivo de la reforma. Magistrada, en tu informe destacas que la Sala Regional DF emitió la primera jurisprudencia de la nueva integración de las salas regionales en ser ratificada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Podrías mencionarnos su rubro y el criterio o criterios que dieron origen a esta jurisprudencia? Sí, Ricardo, con mucho gusto. Empezaré primero con los criterios. Contestaré a tu pregunta de manera invertida. ¿Cuáles fueron los criterios? Estos fueron asuntos en torno a la solicitud de la credencial de elector. En la vida cotidiana existen muchos ciudadanos que o cambian el nombre porque no les gusta su nombre o suelen utilizar un sobrenombre y que en estos casos acuden ante la autoridad competente para certificar la identidad de los ciudadanos. En estos casos había sido un juez de lo civil, para que inserten al margen del acta de nacimiento los nombres con los cuales puede ser identificado el ciudadano, además del nombre, obviamente, que se ve plasmado en el acta de nacimiento.
Estos ciudadanos originalmente tramitaron su credencial de elector con el nombre del acta de nacimiento. Al pasar de los años van al instituto, al registro, y solicitan una credencial de elector con otro nombre, y para ello presentan el acta de nacimiento con las anotaciones marginales de la autoridad competente. ¿Y qué es lo que pasa? Es que en la junta local les niegan la credencial de elector porque les dicen no se puede expedir con este nombre, se tiene que expedir con el nombre que se tiene registrado en el padrón electoral. Todos estos ciudadanos, que han sido varios, acudieron ante nosotros y le dimos validez justamente a estas actas de nacimiento y determinamos que se le tenía que entregar la credencial de elector al ciudadano con el nombre que él decida, siempre y cuando esté contemplado dentro de las inscripciones marginales en el acta de nacimiento. Como fueron varios los juicios que resolvimos, fueron más de 5, es decir, podíamos aprobar jurisprudencia, la aprobamos y la remitimos a la Sala Superior para su eventual ratificación. Y la Sala Superior, por unanimidad, aprobó una jurisprudencia cuyo rubro dice: credencial para votar, para su expedición debe valorarse el contenido integral del acta de nacimiento, incluidas las anotaciones. Quiero señalar aquí que lo importante es que es justamente la primera y única jurisprudencia desde la nueva integración de las salas regionales que ha sido ratificada por la Sala Superior, pero que además esto demuestra el compromiso de todo el Tribunal Electoral en garantizar y potencializar los derechos político-electorales de los ciudadanos. Presidenta, en el informe de actividades de esta sala destacas algunas actividades académicas que fueron abiertas a las entidades que conforman la cuarta circunscripción plurinominal. Platícanos algunas de esas actividades académicas, por favor. Sí, Ricardo, fueron muchas las actividades que desarrollamos en el periodo que se informa. La mayoría de ellas fueron abiertos a los órganos de la circunscripción, porque consideramos que la circunscripción es un todo. La capacitación no debe de quedarse cerrada únicamente a la sala regional, debe de estar abierto tanto a los institutos estatales electorales como a los tribunales locales. Y llevamos con estos órganos una excelente colaboración y asisten numerosos justamente a estos eventos académicos que tenemos. Llevamos, por ejemplo, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos un curso sobre el buscador de la jurisprudencia de derechos humanos en Latinoamérica. También organizamos aquí en la sede de esta sala regional, con la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, un curso sobre los derechos humanos en el marco de la reforma constitucional. Llevamos a cabo también en el estado de Guerrero, con el Tribunal Electoral Local, un seminario conmemorativo del 65 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hemos también tenido presentaciones de libros con justamente magistrados de la Sala Superior. Han estado el magistrado Constancio Carrasco Daza, el magistrado González Oropesa, han estado presentes presentando obras publicadas por el tribunal abiertas a la totalidad de la circunscripción. También con el magistrado Pedro Esteban Penagos llevamos a cabo un curso sobre los derechos indígenas y su defensa ante los tribunales electorales. Llevamos también a nivel de toda la circunscripción las jornadas de transparencia en la que nos acompañó el magistrado Salvador Nava Gomar con la doctora Jacqueline Pechar. Estos son algunos de los cursos y eventos académicos que hemos tenido con el conjunto de la circunscripción. Magistrada, en el informe destacas que en el ámbito de las visitas judiciales de inspección existe una notoria disminución en el número de recomendaciones emitidas a la Sala Regional DF. ¿Podrías compartirnos cómo se pudo lograr esta disminución de recomendaciones? Mira, Ricardo, la visitaduría judicial revisa el ámbito de trabajo de las salas regionales
por una parte el jurisdiccional y por otra parte el administrativo. Cuando nosotros tomamos posesión del cargo en esta sala regional, tuvimos que cumplir con observaciones que se habían formulado anteriormente y además fuimos objeto de una visita que comprendía también un periodo anterior. En este se habían formulado aproximadamente un total, con los años anteriores, de 29 observaciones, tanto en el ámbito jurisdiccional como en el ámbito administrativo. Y llevamos con la Secretaría General de Acuerdos, con la Delegación Administrativa, una serie de acciones para mejorar, para perfeccionar todos los procedimientos de trabajo, ya sea desde lo administrativo hasta lo jurisdiccional, que implica todo el trámite. Con este trabajo solventamos 24 de las 29 observaciones formuladas, pero no fue solo la labor de los 3 magistrados que integramos esta sala regional, no fue solo el enmendar, digamos, observaciones de desempeños anteriores nuestros o de nuestros antecesores, sino formar e inculcar una cultura de un desempeño cuasi perfecto de todos nuestros colaboradores. Hablo de las ponencias, Secretaría General de Acuerdos, la Secretaría Ejecutiva y la Delegación Administrativa, de manera a que los procedimientos se lleven a cabo acorde con la norma y existan procesos de revisión. ¿Y esto a qué nos llevó? Y quedó de hecho destacado incluso en el informe que rindió el presidente Alejandro Luna Ramos el año pasado, en una considerable disminución de las recomendaciones. Solo quiero decirte que para el periodo 2013-2014, la Visitaduría Judicial solo nos formuló 7 observaciones, de las cuales 3 fueron de índole jurisdiccional y 4 fueron de índole administrativa, porque aquí cabe señalar que las salas regionales tienen una delegación y los magistrados, en particular la presidencia, somos responsables también del funcionamiento del área administrativa. Magistrada, la rendición de un informe de labores no es solo un acto de transparencia, es también un momento propicio para compartir preocupaciones judiciales y legislativas derivadas de resolución de juicios. ¿Podrías hablarnos de algunas de ellas que han derivado de la resolución de los diversos juicios que se han presentado en la Sala Regional DF, por favor? Con mucho gusto, Ricardo. En efecto, hasta ahora en la rendición del informe se ha visto exclusivamente como un acto vinculado a la transparencia, es decir, que el público pueda conocer qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos. En nuestra opinión, de los magistrados que integramos esta sala regional, es también importante compartir con los legisladores, con quienes hacen la ley, cuáles son las inquietudes que surgen al momento de resolver los juicios, porque finalmente lo que hacemos es interpretar la norma y darnos cuenta de que justamente tiene, como es por su propia definición, tiene sus imperfecciones. Y aquí señalaré brevemente 3 rubros que nos importa destacar. El primero de ello es el referente justamente a la fecha de corte de los listados nominales, tratándose de elecciones extraordinarias. A veces el periodo entre una elección ordinaria y una extraordinaria es breve, puede ser de 3 meses, pero en ocasiones puede ser mayor a 6 meses. Y entonces hay un desfase entre el listado de la elección ordinaria y el padrón realmente de lo que existe al momento de la elección extraordinaria, porque se dan de baja ciudadanos, porque se dan de alta ciudadanos. Entonces consideramos que debe de haber un trabajo, tanto por parte del Instituto Nacional Electoral, con los órganos electorales públicos, los poderes legislativos locales, los partidos políticos, de manera a determinar cuál va a ser la fecha de corte del listado nominal que se va a utilizar para una elección extraordinaria. Este es uno de los puntos. Otro de los aspectos es las dificultades que tenemos a veces para que se cumplan debidamente nuestros requerimientos o nuestras resoluciones,
tanto por parte de los partidos políticos como de las autoridades. Y aquí habría que ver si buscamos medios de comunicación institucionales o bien si la propia norma le da al tribunal otras herramientas para poder obtener su cumplimiento. En lo personal, yo no creo que las multas ni las amonestaciones sean los mecanismos ideales para obtener el cumplimiento de estas decisiones. Y creo que todos debemos de concebir la justicia electoral como un espacio de construcción, un espacio de colaboración y no un espacio de enfrentamiento. Y finalmente diré que el Instituto Nacional Electoral debe de revisar con mayor regularidad sus lineamientos internos. La Ley General de Procedimientos Electorales tiene grandes enunciados y remite finalmente al Instituto Nacional la facultad, a través de reglamentos y de lineamientos, de desarrollar, por ejemplo, el caso de los requisitos y los procedimientos para obtener la credencial de elector. Pero estos lineamientos no se revisan con cierta regularidad, lo que hace que se encuentran desfasados con las necesidades reales de la población. Estos son a grandes rasgos los 3 puntos que quisiéramos soslayar en cuanto a necesidades de reformas. Janine, el informe que rindes se da en medio del camino de un proceso electoral federal para renovar la Cámara de Diputados y de 3 procesos electorales locales en los estados de Guerrero, Morelos y aquí en el Distrito Federal. Sabemos de la complejidad de estas elecciones en las que se aplicará un nuevo modelo derivado de la reciente reforma constitucional y legal. ¿Podrías decirnos cómo se ha preparado el personal que labora en la Sala Regional DF para aplicar este nuevo marco normativo? Mira, Ricardo, la manera en la que se ha preparado ha sido esencialmente a través de la capacitación que hemos dado. Yo quiero aquí señalar que por primera ocasión en la historia de las salas regionales, acordamos todas las salas regionales llevar a cabo cursos de capacitación de manera conjunta y simultánea. ¿Por qué? Porque lo que quisimos es que todos nuestros colaboradores tuviesen el mismo nivel de capacitación. Entonces, para ello, por una parte, se organizó un curso sobre el procedimiento especial sancionador, curso que se impartió en las 5 salas regionales entonces existentes, y mientras se impartía en una, se transmitía por videoconferencia en las otras salas regionales. A la vez obtuvimos el apoyo del Centro de Capacitación Judicial para impartirnos cursos temáticos justamente sobre la reforma electoral, cursos con los cuales vamos a continuar en el presente año a medida que vaya avanzando el proceso electoral, como será, por ejemplo, el caso de la casilla única. Ya más cercanos a la jornada electoral, tendremos todas las salas regionales, los cursos respectivos. Y esto es lo que nos ha permitido forjar herramientas que van a permitir a todos los que integramos esta sala, desde los secretarios de estudio y cuenta, los secretarios auxiliares, los magistrados, poder enfrentar este proceso electoral y estar preparados a aplicar el nuevo marco legal que va a regir estas elecciones. Presidenta, considerando tu experiencia en la resolución de conflictos político-electorales, ¿cómo podemos inculcar en la ciudadanía y demás actores políticos una cultura de la tolerancia para fortalecer la paz social? Es una buena pregunta, Ricardo. Yo creo que una de las primeras vías es el diálogo. ¿Y cómo se da el diálogo? Me dirás, si las sentencias las resolvemos exclusivamente a través de documentos escritos. Hay una parte quizá poco conocida del trabajo de las salas regionales que consiste en los llamados alegatos, que finalmente son audiencias que tenemos con las partes. Recibimos a las 2 partes en conflicto, los escuchamos. Ha sucedido incluso que recibamos también a las autoridades responsables y escuchamos sus argumentos que nos dan a nosotros un mayor conocimiento de lo que viene impreso en los documentos que integran el expediente. Esta es una de las vías del diálogo.
Otro me parece ser que es el contenido de las sentencias. Unas sentencias bien construidas, con una estructura que sea accesible a todos los ciudadanos, con un lenguaje claro. Y finalmente, la publicidad de los debates, es decir, la publicidad de las sesiones públicas. Y en este rubro quiero insistir que hemos procurado en esta sala regional que nuestros debates en las sesiones públicas tiendan a ser debates, digamos, un poco pedagógicos, es decir, explicar la litis, el problema que se plantea ante nosotros y el por qué estamos dando la solución que proponemos. Y al decir de los justiciables, parece ser que esta metodología ha sido algo que ha dado satisfacción en la ciudadanía y ha permitido por lo menos que la mayoría de los conflictos planteados ante nosotros aquí se acaban y no sean recurridos ante la Sala Superior. Magistrada, para terminar esta interesante entrevista, te pregunto, ¿cuál es el compromiso de la Sala Regional DF en el ejercicio cotidiano de impartir justicia en materia electoral? El compromiso que tenemos es, primero, seguir impartiendo justicia acorde con nuestros niveles de calidad. Yo aquí quiero señalarte, Ricardo, que hemos tenido en el periodo que se ha informado, solo el 6.5% de nuestras sentencias ha sido recurrido ante la Sala Superior. Recurrido, es decir, que han acudido algunas de las partes a pedir la revisión de nuestras sentencias ante la Sala Superior. De este 6.5%, que son aproximadamente 40 sentencias, solo una fue revocada por la Sala Superior. Entonces, me parece que esto da una idea justamente de la solidez del trabajo jurídico que lleva a cabo el Pleno de esta Sala Regional. Por otra parte, estamos muy conscientes no solo de que vamos a tener asuntos novedosos que van a pedir y que van a requerir un mayor estudio de los argumentos planteados, de la normativa, nuevos criterios de interpretación, pero estamos también conscientes de que vamos a llevar a cabo procesos electorales en entidades que actualmente están sujetas a una gran presión social y política. Y estamos listos también para resolver en estos casos, ante estas presiones, todas las controversias que se puedan someter a nuestro conocimiento. Los tres magistrados, los magistrados Armando Maitret Hernández, Héctor Romero Bolaños, con quienes tengo el honor de integrar esta sala regional, estamos plenamente comprometidos con nuestra práctica jurídica, estamos convencidos de que el derecho no es más que un medio justamente para construir una sociedad igualitaria y democrática, y esa va a ser justamente la línea que va a conducir nuestros trabajos durante los procesos electorales que se llevarán a cabo este año. Magistrada, muchísimas gracias por esta entrevista y felicidades por tu informe. Muchas gracias, Ricardo, por habernos abierto este espacio a los integrantes de esta sala regional. Y muchas gracias al auditorio por su participación. Y a usted muchísimas gracias por acompañarnos en estos programas especiales con motivo de los informes de labores de las presidentas y los presidentes de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hasta la próxima.